Hemos visto ya, hermanos, que Dios es bueno en sí mismo y que por consiguiente Él es la fuente de todo bien. Y siendo Él entonces la fuente de todo bien, de ese modo también sus criaturas se benefician de ese bien que emana de Dios. Y hasta ahora hemos tratado con esa clase de bien que emana de Dios para el sustento, preservación y feliz bienestar de toda su creación. Pero existe también en Dios, hermanos, un principio de bondad por el cual Él mismo se conduce y rige a la vez de manera universal la bondad en sí misma y se convierte por ende en la base o todo estándar del bien. Esto es que hasta ahora hemos visto que siendo Dios el bien en sí mismo, se convierte entonces en la fuente de todo bien y vimos cómo ese bien beneficia a sus criaturas, pero hasta ahora hemos visto cómo ese bien beneficia a sus criaturas, pero a un nivel, digamos que de preservación y bienestar en esta tierra, pues todos los bienes que hasta ahora hemos visto son la forma en la que Dios ha bendecido y beneficiado a sus criaturas para preservarlas en esta tierra y para hacerlas felices, pues ya vimos que todo género de felicidad proviene de Dios. Pero también, hermanos, existe otra clase de bien, si se puede usar ese término. Existe otro tipo de bien en Dios que es el principio de bondad por el cual Él mismo se conduce y a la vez ese principio de bondad se convierte entonces en la base universal de todo bien. De tal manera que nosotros es a través de Dios que podemos decir o definir qué es bueno. En otras palabras, si nos preguntamos, bueno, ya dijimos que Dios es bueno y que Dios es bien. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Lo bueno es todo lo que a mí se me ocurra que es bueno? ¿Es lo bueno todo aquello que me agrada a mí? Es decir, si me agrada es bueno y si me desagrada es malo. ¿Qué es bueno? ¿O cuál sería en este caso la definición de bueno para decir que entonces Dios es bueno? Ahora, puesto que, hermanos, cuando se dice que Dios es bueno, debemos preguntarnos, bueno, ¿qué es bueno? Porque yo puedo pensar y decir, bueno, me ha ido tan de maravilla, no he sufrido ningún problema, aflicción ni dificultad, todo ha ido viento en popa y maravillosamente, entonces Dios está siendo bueno conmigo. Bueno, puede serlo, pero como vimos cuando vimos la justicia de Dios, muchas veces en el impío ese tipo de viento en popa no es otra cosa que el abandono de Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, y aunque hoy en día demasiada gente esgrima la frase Dios es bueno, con definiciones e intenciones muy diversas, la realidad, hermanos, es que la bondad de Dios solo puede ser definida de la manera que Dios mismo la define a través de la Escritura. En muchos lugares se dice, y aún hasta entre los incrédulos, hermanos, ellos también dicen, Dios es bueno. Oh, sí, claro que es bueno. Y también en muchas ocasiones o en muchos lugares en el evangelicalismo de nuestro tiempo también se dice, hermanos, Dios es bueno. Y todos, amén.
Pero desafortunadamente, hermanos, esta expresión de que Dios es bueno, en muchas ocasiones es, en el mejor de los casos, desinformada, puesto que se ignora qué es o qué significa que Dios sea bueno. Porque desafortunadamente también en la mayoría de las veces cuando se expresa esta frase, se suele hacer con propósitos exculpatorios o sosegadores. Pero la realidad es que el hecho de que Dios sea bueno muchas veces significa exactamente lo opuesto de lo que ellos están pensando. Espero que me estén siguiendo, hermanos. No es un acertijo, pero es una definición que debemos entender. En muchos lugares, cuando se ha hecho algún mal o algún daño, se tiende luego a decir, pero Dios es bueno, pero Dios es bueno. Y desafortunadamente muchas veces esa frase se usa más bien en un sentido exculpatorio. Sí, hemos hecho mucho mal, pero Dios es bueno. ¿Y qué es lo que está queriendo decir con eso? Es como si estuviera tratando de exculparse y decir, no te preocupes, no te aflijas, Dios es bueno. Pero desafortunadamente, hermanos, para los que piensan así, que Dios sea bueno muchas veces significa lo opuesto de lo que ellos están pensando, como vamos a ver a continuación. Y para eso quiero invitarles a que comencemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, del versículo 16 al 21. Salmo capítulo 50, versículo 16 al 21. Y veamos así la verdadera bondad. Dice el Salmo capítulo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios. ¿Se fijan? ¿A quién le dijo? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hasta ahí. Hermanos, qué palabras tan fuertes, tan terribles. ¿No se dan cuenta? El Señor está hablando a aquel que vive en sus pecados, el que anda en la maldad, y le dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi palabra en tu boca, si echas a tu espalda mis palabras y aborreces la corrección? Si ves al ladrón y ahí andas con él robando también. Y andabas también con los adúlteros, y tu boca metes en el mal y tu lengua compone engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, dice el Señor, y las pondré delante de tus ojos. Dios mismo ha declarado, hermanos, la insolencia del hombre impío que piensa que porque no le ha partido un rayo, entonces Dios está de acuerdo con sus maldades. Esa es una terrible
insolencia e ignorancia. Que porque no le ha partido un rayo, entonces no debe estar tan mal. ¿Se acuerdan cuando vimos sobre la justicia de Dios? Y por qué Dios en su justicia tiene paciencia y longanimidad y no manda un rayo de inmediato para destruir al que ha pecado. Pero el hombre tiende a pensar entonces que como no le ha partido un rayo, entonces Dios probablemente, una de dos, o no existe, o no está mirando, o no tiene injerencia, o en realidad es que no estoy haciendo mal. Y en su retorcido y trastornado entendimiento, da por bueno lo que es malo y por justo lo que es injusto. Porque ahí está la pregunta del Señor. ¿Pensabas que yo era como tú? Está diciendo, ¿pensabas que como yo era algo parecido a ti, entonces pues por eso no te iba a decir nada? Te iba a dejar pasar. Pero el hombre, hermanos, como sabemos y nos enseña la Escritura, tiene su entendimiento entenebrecido. ¿No dice así la Escritura? Que el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado que los ojos, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Y cuando este entendimiento está cegado y está oscurecido, entonces empieza a pensar de lo malo como bueno y de lo bueno como malo. Y allí tenemos ahora personas que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y allí les oímos ahora decir que no se debe señalar ni reprender al que hace maldad, porque hay que ser buenos con él. Y dicen, es que ser bueno es no señalar el pecado, porque lo vas a hacer sentir mal. Tienes que ser bueno y no reprenderle la maldad. Tienes que ayudarlo, dice. Dice también el hombre que pretende ser bueno y dice, es que hay que ser bueno y no poner a los hijos límites ni restricciones, que ellos vuelen solos, que corran sin límites a donde ellos quieran y que encuentren su verdadero potencial. Y piensan que es bueno no poner límites a los hijos. Y por contraste, entonces piensan que es malo ponerles restricciones. No se diga el disciplinar a los hijos. El hombre dice, es malo disciplinar a los hijos. Porque es que luego eso les crea traumas. Es que luego cuando ellos crecen así de esta otra forma, entonces uno tiene que ser bueno y no disciplinarlo. Bueno, ser bueno es no disciplinarlos. Y cuanto más cuando se trata, hermanos, de la sociedad en la que el hombre supuestamente bueno, se piensa que es bueno cuando no castiga al infractor. Y piensa que no castigar al infractor es ser bueno. ¿Me explico? Agarran al maleante y a alguno se le ocurre y dice, voy a ser bueno, lo voy a perdonar, déjenlo que se vaya.
¿Eso es ser bueno? Espero que estén captando, hermanos, el cuestionamiento aquí. Y, por ejemplo, en esta sociedad que se considera buena, esta sociedad que hemos dicho más bien que es buenista, piensa y dice, es que poner a trabajar a los presos es malo, es abusar de ellos, pobrecitos. Hay que ser buenos con los presos. Hay que tratarlos bien y ponerles lo mejor que puedan tener allí en sus celdas. Y allí tenemos, en primer lugar, que la sociedad tiene que mantener al preso. La sociedad tiene que mantener a todos los malvados, los ladrones, los homicidas, a todos los violadores, a todos los narcotraficantes, a todos los torturadores y a todos esos, encima de todo lo que nos han hecho a la sociedad, tenemos que mantenerlos. Y alguien dijo, pero ¿por qué no los ponen a trabajar aunque sea para que paguen su propia comida? Y algunos dicen, no, es que eso va contra sus derechos. Y el hombre piensa que es bueno otorgar los mismos derechos a los criminales que a los ciudadanos decentes. Y dicen, ahora con estas leyes hemos hecho más justicia y bondad. Ahora el criminal tiene los mismos derechos que el ciudadano decente que paga sus impuestos y que no le ha hecho más daño a nadie. Y por eso ahí tenemos a todos los maleantes hermanos que nada más porque se quejan de la manera en que los sometieron, ahora ya pueden salir libres, porque tienen derechos. La sociedad piensa que es algo bueno regalar el dinero a los que no trabajan de los impuestos de los que sí trabajan. ¿No es así? Y dicen, vamos a regalar ayudas, vamos a regalarle dinero a la gente. ¿Y de dónde le van a regalar ese dinero a la gente? Y dicen, ¿cuántos hijos tienes mayores de 18 años que no trabajan? No, pues tanto. Ah, pues ahí te va tanta ayuda para ellos. ¿Sí me explico? El hombre piensa, hermanos, que hacer eso es hacer bien. Piensa que aumentar las prestaciones, derechos y ayudas para beneficiar a los que se desenfrenan en el pecado es hacer bien. Porque ahí los tenemos, hermanos, incrementando por ley las prestaciones, los derechos y las ayudas a los homosexuales, a los transvestis, a los abortistas y a todo ese género de maldades, hermanos. Y el hombre piensa que está haciendo un bien. Estamos haciendo bien a la sociedad. Miren, ahora ya todos estos tienen sus derechos. Ahora pueden manifestarse y ejercer su sexualidad, dicen, como ellos quieran. Y es más, al contrario, les vamos a ayudar a que la ejerzan. Ahí les va todas estas cantidades de millones de pesos para hacer programas y promocionar que todos los respeten. Y piensan que están haciendo bien. ¿Por qué piensan que están haciendo bien? Porque aquel se siente a gusto, ¿me explico? Aquel se siente feliz con eso que está recibiendo.
Así como que el que no quiere trabajar y está recibiendo dinero, se siente feliz porque está recibiendo dinero y el hombre piensa que entonces está haciendo bien porque aquel se siente feliz. ¿Me explico? Pero ¿es eso el bien? Isaías capítulo 5, versículo y senadores que han hecho todas esas cosas y que han llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque no solo han llamado bueno a todo eso que están haciendo, sino que ahora han estado entonces también llamando malo a lo bueno. Por ejemplo, ahora empiezan a llamar algo malo lo que llaman el fundamentalismo, entre comillas. ¿Qué es el fundamentalismo? Para ellos es esa postura de creer que hay un Dios y Él ha hecho todo y Dios es la verdad absoluta y no hay otra verdad más. Para ellos eso es fundamentalismo. ¿Sí me explico? Porque para ellos la Biblia, la Escritura, no es la verdad absoluta. Para ellos solo es un libro de hace muchos años lleno de costumbres y hay una opinión de alguien. Pero para ellos hoy en día la verdad no existe, sino para ellos la verdad depende del cristal que se mira, dicen, ¿se acuerdan? Usan ese versillo de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y dicen, esa es tu opinión y todos tenemos derecho a decir nuestra opinión. Lo malo es cuando tú digas, esto es así, aunque a ti no te guste, eso no está bien. Y eso para ellos es fundamentalismo. Y hermanos, ahora las leyes de nuestro país están empezando a atacar esto también. Pues ahora ya se están dictando leyes para prohibir lo que ellos llaman el discurso de odio, entre comillas. El discurso de odio, que para ellos es el hecho de que alguien diga, por ejemplo, el homosexualismo es pecado y es una desviación, y los homosexuales, dice la Escritura, que no heredarán el reino de los cielos. Para ellos eso es discurso de odio, porque ellos piensan que el que dice eso está odiando a los homosexuales. Pero, oh, qué sorpresa, eso lo dijo Dios. Entonces Dios odia a los homosexuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, entre otras cosas, hermanos, es que también ahora llaman malo a lo que llaman el patriarcado. Y dicen, no, eso del patriarcado está mal. ¿Y qué es para ellos patriarcado? El liderazgo del hombre. Que el hombre sea, el varón sea el líder en la familia o en la sociedad. Y ahora también a esto están llamando malo, hermanos. Así, en el trastornado entendimiento de los que no conocen a Dios, no solo se da por bueno lo que es malo o injusto, sino que aún más se degrada blasfemamente a la persona de Dios en sus degradantes comparaciones con el polvo y la ceniza. Pues que además, encima de toda esta tergiversación y de poner las cosas patas para arriba, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno,
entonces a continuación empiezan a comparar la bondad de Dios con la de los hombres. Y eso se hace con frases de, ay, mira, ese fulano es un pan de Dios. ¿Han oído esa frase? ¿Es un pan de Dios? Ese miserable, polvo y ceniza, ¿es como Dios? Y más también cuando dicen, ay, es que la bondad de Dios es como la bondad de las mamacitas santas. Y ahí no, cuando juran, les parece que es más sagrado jurar por la tumba de su mamacita santa que por Dios mismo. Eso es una degradación, hermanos, blasfema de la persona de Dios mismo. ¿Pero es acaso Dios tan bueno como su mamacita santa? Hermanos, ahora vamos a verlo con la ayuda del Señor. Pero antes quiero decirles que no solo el mundo impío, hermanos, es el que tergiversa el principio de bondad en Dios, sino que aún en el evangelicalismo de nuestro tiempo, es decir, en las congregaciones de nuestro tiempo, se pretende un buenismo que tergiversa también la Escritura. Y ahí vemos en muchas congregaciones que no se quiere confrontar al hombre con su pecado. Y encontramos que hay personas en abierto pecado rampante ahí en la iglesia, abierto, sin restricciones. Pero no le digan nada porque luego se va a ir de la iglesia si le decimos algo. U otros dicen, no, es que tenemos que tener amor. Y en amor hay que dejarlo, no hay que decirle nada. Oye, pero es que ese líder está adulterando, ese líder de lo que llaman alabanza anda con la otra señora y así, pues al menos deberían de quitarles ese puesto. No, es que tenemos que tener amor y tolerancia. ¿Dios es bueno, no? Sí, nosotros también tenemos que ser buenos. ¿Eso es ser bueno? Pero piensan que están siendo buenos. Piensan que están siendo buenos cuando no quieren aplicar la disciplina ante el pecado abierto. O cuando se enseña también, por ejemplo, a un Dios de caricatura, como vimos al principio, a quien no le importa cómo vivas, con tal de que no dejes de venir a la iglesia y traigas tus diezmos y ofrendas. ¿Eso es ser bueno? Alguien dijo una vez, no, es que no debemos confrontarlos y porque se van a ir. Y si se van, nosotros estamos perdiendo las almas. ¿Nosotros estamos perdiendo las almas? Hermanos, ¿cuán tergiversada está entonces la verdad? Pero ¿algo de todo esto es verdadera bondad? Desde luego que no, hermanos. ¿Cuál es entonces el verdadero bien? ¿Cuál es entonces la verdadera bondad? Bueno, hermanos, decíamos al principio, pues, que Dios es el estándar de todo bien. Y que cuando hablamos, nos dice el teólogo Luis Berkhoff, que cuando hablamos de que Dios es bueno, o de bondad, o de bien, hablamos de algo como bueno cuando corresponde en todas sus partes al ideal. ¿Cuál ideal? Dios y su principio de bondad.
¿Sí? Es decir, lo que es bueno es todo aquello que corresponde en todas sus partes al ideal. ¿Cuál es el ideal? Dios. Ya vimos, Dios es en sí mismo el bien y la fuente del bien. Así que todo bien debemos llevarlo, como ya hemos visto en la justicia y en otras cosas, debemos medirlo con Dios y en base a esa medición sabremos es bueno, es malo o qué tan bueno o malo es. El metro patrón de medida es Dios y su principio de bondad. Este principio de bondad divina se expresa en el sentido de que Dios siempre elige y hace el bien o lo que es bueno. Si Dios es bueno, entonces, por implicación, ese principio de bondad divina hace que Dios siempre elija el bien y hace el bien o lo que es bueno. Siempre que Dios actúa, hará el bien. Siempre que Dios habla, hará el bien. Dios no puede hacer algo que no sea bueno. Vamos a ver un poco más adelante. Dios no puede actuar algo que sea malo. Porque ya que la bondad de Dios es un atributo de Dios, entonces, hermanos, si Dios no actuara con bondad o haciendo el bien, entonces dejaría de ser Dios. ¿Me explico? Y ya que vimos en el atributo de la inmutabilidad de Dios, que Dios es inmutable en 4 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran, niños? Sí, esas 4. En su ser, en sus atributos, búsquenlo en el cuaderno que sea, en sus propósitos y sus promesas. Así pues, si Dios es inmutable en sus atributos, hermanos, Dios no puede cambiar. Y en una forma hipotética decimos esto: aunque Dios quisiera hacer el mal, no podría. Dios jamás va a querer hacerlo. Sí, porque Él es el bien en sí mismo. Pero aunque quisiera, no podría. Porque es parte de su misma esencia, solo le sale el bien. ¿Me explico? Así como aquel profeta, o aquel hombre que quería maldecir y solo le salía bendición. Pero bueno, es un caso, un ejemplo hipotético que decimos con respeto, pues sabemos que Dios en ninguna manera, hermanos, querrá escoger hacer algo malo o indigno en forma alguna. De tal manera que si hemos entendido por la Escritura que Dios no solo está en control de todas las cosas que pasan en el mundo, sino que aún más, Él hace que sucedan todas las cosas que pasan en el mundo. Al observar la historia, hermanos, nos daremos cuenta de que nuestro concepto de bondad de Dios es muy distinto al de la Escritura. ¿Sí me expliqué? Dios es bueno y solo puede hacer el bien. ¿Estamos hasta ahí ciertos? ¿Correctos? ¿Entendidos? Ok, ahora, si ya vimos que Dios tiene control de todas las cosas y que todas las cosas suceden porque Dios ordenó que sucedan, miremos la historia, miremos atrás a todo lo que ha sucedido y entonces decimos, entonces lo bueno pensaba que era bueno.
¿Sí me explico? Eso al menos debe sacudirnos un poco y decirnos, espérate, tu concepto de lo que es bueno no es lo que Dios piensa que es bueno. Dios siempre ha sido bueno en todo lo que elige y hace. Si Dios ha sido bueno siempre en todo lo que elige y hace, entonces nuestro concepto del hacer bien tiene que ajustarse y ajustarse al suyo, al de Dios. Y en ese aspecto, hermanos, lo primero que no debemos hacer es confundir la bondad de Dios con su ternura y el amor especial de Dios. Voy a repetir eso para que podamos entender qué es la verdadera bondad, qué es la bondad de Dios. En verdad, lo primero que debemos hacer es no confundir la bondad de Dios con la ternura y el amor especial de Dios. Dios es bueno, sí, pero no debemos confundir esa bondad con su ternura y amor especial. Tampoco debemos pensar que la bondad de Dios está desconectada de su amor o de su ternura, pues ciertamente su amor es una expresión de su bondad y viceversa. La bondad es una expresión de su amor. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que lo que es bueno o lo que es hacer el bien no siempre o necesariamente implica lo que nosotros pensamos que es bueno. Debemos decir, entonces, para definir lo que es la bondad de Dios o la verdadera bondad, es que el principio del bien de Dios incluye todo lo que es digno. El principio del bien de Dios incluye todo lo que es correcto. El principio del bien de Dios incluye todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es virtuoso, según nos enseña Filipenses 4:8, es bueno. ¿Qué es la bondad o cómo se expresa la bondad? Bueno, la bondad se expresa en todo lo que es digno, es algo bueno, ¿sí me explico? Cuando decimos eso es bueno, es porque es algo digno. Cuando decimos eso es algo bueno, es porque eso es algo correcto. Cuando decimos eso es algo bueno, es porque decimos que es algo verdadero. Cuando decimos eso es algo bueno, es porque eso es algo justo. Cuando decimos eso es algo bueno, es porque eso es algo honesto. Cuando decimos eso es algo bueno, es porque decimos que es eso, más bien es porque eso es algo puro. Cuando decimos eso es bueno, es porque eso es algo amable o virtuoso. ¿Me expliqué? De tal forma que si, vamos a ver, contradice alguna o varias de estas manifestaciones de bondad o expresiones de bondad o de bien, entonces no sería un bien. Así que este bien hacer de Dios siempre entonces obrará, por ejemplo, lo que es correcto. En otras palabras, decimos, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios hace el bien. Sí, Dios hace el bien. Y eso significa entonces que me dará siempre completa felicidad, satisfacción y placer sin límite. No, porque el bien de Dios es un bien correcto. Aunque eso signifique
una pérdida terrenal para el hombre. El drogadicto dirá: mamacita santa, hazme el bien y ve y tráeme más droga. ¿Y qué va a hacer su mamá? O quien sea. ¿Va y se la va a traer? O le dice a su hijo: hijo, ve y tráeme más alcohol para emborracharme. Y el hijo dice: voy a hacerle un bien a mi padre, le voy a ayudar, voy a ir a traerle esto. ¿Le está haciendo un bien? Entonces se dan cuenta de que el hecho de que me sea placentero o agradable no significa siempre que sea bueno. Porque el bien que se hace, el bien que hace Dios y por lo tanto el bien que debemos hacer nosotros también, es un bien primeramente correcto. Ya les he puesto este ejemplo en otras oportunidades. Llega el hijo corriendo a la casa de su mamá porque acaba de matar y asaltar y torturar a 30 mujeres. Llega corriendo a su casa porque lo anda siguiendo la policía y dice: mamá, escóndeme, me anda siguiendo la policía. ¿Qué hiciste? Hice todo mal. Ay, escóndete, hijito, escóndete. Y llega la patrulla: oiga, señor, ando buscando a su hijo. No, aquí no está. ¿Por qué lo hace la señora? Eso lo vamos a ver también cuando veamos el amor de Dios, pero ella piensa que lo hace porque está amando a su hijo. Y ella piensa que le está haciendo un bien a su hijo. ¿Le está haciendo un bien? No. Porque el bien es correcto. Si no es correcto, entonces no es bien. ¿Me estoy explicando? Así que Dios, cuando hace el bien, hará entonces lo que es correcto y con eso está haciendo bien. Y si al hacer lo correcto nosotros perdemos algo terrenal, dinero, casas, carros, familiares o nuestra salud, ¿Dios está haciendo el mal? No. Dios está haciendo bien, pues el bien es correcto. ¿Me explico? Que no sea placentero para nosotros no significa que no sea bien. Está ahí el hombre tirado, herido, y ustedes llegan y le echan alcohol en la herida. ¿Y qué les dice? Gracias por echarme este alcohol. Oh, qué bueno eres conmigo. ¿Les dice así? No. Porque le duele, le arde. Pero que le duela y le arda significa que es malo. No. Se le está haciendo un bien, aunque le está doliendo. ¿Se dan cuenta? El amor entonces, la bondad, esto también aplica con el amor y lo vamos a ver luego, pero la bondad de Dios es entonces correcta. Entonces, la viejita, la señora, no puede pensar que está haciendo un bien a su hijo, escondiéndolo de la justicia. No puede pensar que está haciendo un bien porque piensa que le está librando, cuando en realidad está haciendo lo incorrecto. Si yo hago algo incorrecto porque pienso que está bien, no estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Porque el bien es correcto, vimos pues.
este bien hacer de Dios, entonces siempre obrará lo que es verdadero. Este bien de Dios siempre obrará lo que es verdadero, aunque con ello el hombre salga avergonzado o humillado. Cuando Dios hace el bien que Dios hace es verdadero. Si alguien miente y piensa que hace bien mintiendo, no está haciendo bien. Porque una característica del bien es que el bien es verdadero. Si no es verdadero, entonces no es bien. Y a veces Dios obrará el bien con la verdad, aunque sean descubiertos nuestros engaños o nuestras mentiras, y terminemos nosotros avergonzados de alguna forma. Pero Dios estará haciendo el bien. Dios estará sacando las cosas a la luz, la verdad a la luz, y Dios está haciendo un bien. Si nosotros salimos humillados, salimos confrontados, Dios está haciendo el bien. Vamos a ver ahorita enseguida cómo. Este hacer bien de Dios, pues, siempre obrará lo que es justo. De manera que esa bondad de Dios, a veces lo bueno significa castigo. ¿Se dan cuenta que, como vimos al principio, eso de decir, es que Dios es bueno, no es nada más decir por decir? O no significa entonces que, ay, Dios es bueno, entonces, ya no hay que preocuparnos de nada, entonces ya no hay que sentir culpa de nada. Dios nos va a dejar pasar todo lo que hagamos. No, hermanos, no, de entrada no, porque como vimos, el bien, lo bueno es justo. Una característica del bien es que es justo. Y cuando Dios obra el bien, ese bien es justo, aunque eso signifique castigo. Por eso nos decía el verso del Salmo que leímos ahí en el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Y tú que pensabas que yo lo quiero mucho y le quiero hacer bien, por eso no le pego a mi hijo, a mi hija? Y dice el Señor, ¿pensabas que yo era como tú? ¿Qué piensas que estás haciendo bien con esas cosas? No. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahí está Dios siendo bueno. Pues el bien es justo. ¿No dice la Escritura que Dios a su Hijo que ama, ¿qué? Lo llena de abrazos y de besos? Oh, sí, también lo ama y lo bendice, pero dice el verso, a su Hijo que ama castiga. Y le está haciendo bien cuando castiga. De tal forma que imaginen a aquellos cuando todavía gritan y dicen, Dios es bueno. Sí, así que mejor guardemos silencio. Porque Dios es bueno y nos va a hacer bien. Y qué bueno, gracias a Dios, aunque a veces eso le duela a nuestra carne. ¿Oh sí? Aunque se acaben los saltos y los gritos de júbilo, eso es hacer bien.
Si Dios no fuera justo al castigar al infractor, en ninguna manera eso lo haría bueno, sino al contrario, lo haría malo. ¿Sí me expliqué? Si Dios no castigara al infractor y lo dejara así, sin castigo, nunca, ¿está siendo bueno? ¿Porque no lo castiga? ¿Porque no le da su merecido? No. En esencia es todo lo contrario. Estaría siendo malo al no castigar con justicia el mal y el pecado. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces esa visión de que Dios es bueno está media retorcida o acomodada a nuestro placer y nuestro beneficio, lo que nos gusta, lo que nos gustaría que fuera. Pero ya lo vimos en la justicia de Dios. Dios es justo y castiga, y por eso es bueno. Si no castigara, eso no le haría bueno, al contrario, lo haría malo. Este bien hacer de Dios a veces significa, hermanos, aflicción o enfermedad. Este bien de Dios a veces también significa aflicción, también significa enfermedad. Sí, y cuando decimos Dios es bueno, sí, y por eso manda aflicción, porque es bueno. Ahora sí digan amén, amén. Dios es bueno y por eso manda enfermedad y tribulación. Oh, claro que sí. Eso es lo que nos enseña Romanos 8, 28 y 29. Ustedes se saben ese texto de memoria. A los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Y sabemos que a los que a Dios aman, dice el 28, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que Dios les está enviando les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Nos dice el 29, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es ese bien? El espiritual, el ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. Y por eso a veces nos tendrá que quitar alguna cosa, a veces nos tendrá que afligir de alguna otra forma para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. En contraste, Dios no puede escoger el mal o la maldad o algo indigno. La bondad de Dios, entonces, decíamos que significa que Dios no puede escoger nada que sea malo. Dios no puede escoger hacer la maldad o nada que sea indigno. Así que este bien hacer de Dios no incluye ninguna cosa que sea indigna, impura, incorrecta, injusta, falsa, deshonesta o desvirtuada. Si yo recibí ayuda, beneficio, placer y deleite o lo que sea
a través de un medio indigno, impuro, incorrecto, injusto, falso, deshonesto y desvirtuado, ese no es bien. ¿Me explico? Porque la bondad, cuando se expresa en ninguna forma, incluirá esto. Así que hacer lo correcto por razones incorrectas, como el mundo dice, no es hacer el bien. ¿Han oído que el mundo dice eso? Es que se hace lo correcto por las razones. Perdón, lo incorrecto por las razones correctas. Eso no es hacer bien. Porque si estoy haciendo algo indigno, porque según yo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien. Si estoy haciendo algo impuro, incorrecto, porque según yo le estoy haciendo un bien a alguien o le voy a hacer un bien a alguien, entonces eso no es un bien. Si estoy haciendo algo injusto para hacerle bien a alguien, en ese aspecto no le estoy haciendo un bien. No estoy obrando bien. No estoy obrando el bien. Así que robar al rico para darle al pobre no es hacer bien. No, en ninguna forma. Eso es pecado. Eso es hacer mal de hecho. Y el Robin Hood, si es que existió, estará ardiendo en el infierno. Dejar ir al criminal para parecer bueno no es hacer el bien. Así pues, hermanos, podemos continuar con muchos más ejemplos sobre circunstancias que el hombre piensa que hace y piensa que hace el bien, pero cuando usa medios o al hacerlo un mejor estándar de lo que es bueno que Dios mismo. Porque nos convencimos de que eso era bueno. Pero Dios viene y nos dice, no, eso es malo. Y empezamos a decir, ¿pero por qué? No, pero es que yo creo que si al final se beneficia, pues es bueno. ¿Quién dijimos entonces al principio que es el estándar de lo que es bueno? ¿Cómo vamos a saber qué es la verdadera bondad o el verdadero bien? Aquel que me hace sentir bien, que me hace sentir satisfecho, feliz, lleno de dicha, de placer o de lo que sea, o deleite. No. Es lo que es Dios y lo que Dios hace. Y ya vimos, ese bien es correcto, es justo, es limpio, es puro, es honesto, es amable, es virtuoso. Nosotros no podemos pensar como seres corrompidos que nosotros podemos mejorar el bien de Dios. Eso es una blasfemia. Eso es una ofensa a Dios.